ustedes se acuerdan, en el sexto básico nosotros vimos los tipos de energía. Y uno de esos tipos de energía que tratamos fue la energía eléctrica o la electricidad, que es su producto, ¿cierto? Recuerden un poquito ustedes en sus casas, hagan el ejercicio de recordar qué es la electricidad. Ahí tenemos una pista porque tenemos una ampolleta encendida, ¿cierto? Ya vamos a ver la respuesta. Vamos a bajar. La electricidad es un tipo de energía que puede contener un solo lugar o se puede mover de un a otro sitio a través de un tendido eléctrico, ¿ya? En este caso, lo más cercano a nosotros que podemos ver al salir de nuestra casa son los postes de luz y los cables de energía, ¿cierto? Cuando la energía se mantiene en un solo lugar se le conoce como energía estática. Se conserva en un solo lugar, como por ejemplo una batería de celular, que me puede durar contenida la energía 24 horas, depende del uso que yo le dé, ¿cierto? Pero ahí está contenida en esa batería, ¿ya? Los objetos recargables de energía, las pilas recargables, las baterías recargables, entre otros, ¿ya? Esos son los que son energía estática. ¿Qué significa que no se mueve? Que se mantiene en un solo lugar, ¿cierto? Se está conservada la energía en ese objeto, en ese dispositivo. La electricidad que se mueve de uno a otro sitio se llama electricidad o corriente, y nosotros lo conocemos como la corriente eléctrica que nos llega a la casa y podemos hacer funcionar lo que son los aparatos eléctricos, ¿ya? El televisor, el refrigerador, ¿ya? Hay una multiplicidad que funcionan con energía eléctrica, ¿ya? Y ahí vamos a ver unos ejemplos. Tenemos la electricidad que se produce de forma natural, ¿ya? En las descargas eléctricas por fenómeno climático. Tenemos la corriente eléctrica que la controlamos dentro de nuestra casa con un interruptor, ¿cierto? Y tenemos una ampolleta que es un objeto, un dispositivo que funciona con energía eléctrica, ¿cierto? Vamos a ver por dónde transita la corriente eléctrica. También lo vimos. Ya acuérdense ustedes de la última unidad del quinto básico, que corresponde a lo que es electricidad y a los circuitos eléctricos, ¿cierto? Dice ahí, lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas, ¿ya? De electrones. ¿Qué son los electrones? ¿Ya? Son moléculas eléctricas, átomos negativos, ¿cierto? Átomos que tienen un signo negativo y que conforman cargas eléctricas, ¿cierto? A través de un circuito eléctrico cerrado, ¿cierto? Que no tiene salida. Por ejemplo, un circuito eléctrico cerrado vendría siendo el cableado domiciliario de mi casa, ¿cierto? De ahí no sale la energía. Proviene del tendido eléctrico, pero mi casa es la que se mantiene y se alimenta de esa energía, ¿ya? Que se mueven siempre de polo negativo a polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz que se llama FEM. En este caso, nuestra fuerza de electromotriz, ya la FEM, vendría siendo la corriente eléctrica que viene de los cables, ¿cierto? Que viene de una central eléctrica, ¿cierto? Y que la maneja la compañía eléctrica a la cual nosotros le pagamos el consumo de esa electricidad de forma mensual, ¿cierto? Vamos a ver ahora y entrar en materia de lleno en lo que es un circuito eléctrico y su función. Y acá quiero que me pongan mucha atención porque esto debe quedar claro para después seguir proyectando la materia. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que están conectados entre sí por los que puede circular la corriente eléctrica, ¿ya? La corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Dijimos que los electrones eran átomos con carga negativa que conforman lo que es una estructura atómica, ¿ya? Y que alimentan de energía negativa, ¿ya? Al átomo, ¿ya? Dice ahí
la corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen, ¿ya? Entonces, los electrones son los componentes principales de lo que es la corriente eléctrica y ellos transitan por un cableado, ¿cierto? Por un sistema, ¿ya? Ese sistema nosotros le llamamos circuito eléctrico. ¿Quiénes tienen circuito eléctrico? Todos los aparatos electrónicos, desde un mini componente hasta lo que es un celular o un gran refrigerador, ¿ya? O algo tan pequeño como un tablet. También todo lo que funcione a base de la energía eléctrica tiene un circuito eléctrico y que todas sus partes están muy bien ubicadas y tienen un rol específico que permiten darle funcionalidad a ese objeto tecnológico, ¿cierto? ¿Cuál es la función principal de un circuito eléctrico simple? ¿Ya? Su función principal, ¿ya?, es transportar la energía eléctrica y conectar entre sí los diferentes componentes de un circuito eléctrico, ¿ya? Se fabrican principalmente con metales como son el cobre, ¿ya? Trabajamos nosotros el año anterior lo que eran los materiales conductores y los materiales aisladores. El cobre es un material conductor de la energía eléctrica y nuestro país es uno de los principales fabricantes, productores de este material, de este elemento, a nivel mundial, por ser uno de los que mejor conduce la energía dentro de un circuito eléctrico, ¿ya? Todo circuito va a llevar cabezas de cobre y que va a poder dar funcionalidad a ese circuito a través del cableado propio, ¿cierto? Vamos a seguir con la materia y vamos a observar atentamente lo que es ahí, se ve muy claramente. Observemos y analicemos un circuito simple, ¿ya? Ahí dice estructura de un circuito eléctrico y sus componentes. Es muy fácil y simple, ¿ya? Acá tenemos un generador, un receptor, un conductor y un interruptor. Esa es la estructura de un circuito eléctrico simple, ¿ya? Vamos a Ahora nos corresponde analizar las partes, ¿ya?, el rol de cada una de las partes que conforman el circuito eléctrico, ¿ya? Dice ahí que como primera parte tenemos un generador. ¿Qué es un generador? Ustedes han escuchado muchas veces esas palabras en diversos contextos, ¿ya? Un motor generador, un panel solar. Todos esos están correctos, pero nosotros cuando hablamos de circuito asociamos a elementos que tienen energía química y que la transforman a corriente eléctrica, ¿cierto? Y que son los más comunes y al alcance nuestro, como por ejemplo una pila, una batería de celular, una batería de auto o una pila de reloj de las redonditas chiquitas, ¿cierto? ¿Cuál es la función del generador? Producir y mantener la corriente eléctrica por el circuito. Son la fuente de energía de un circuito, o sea, la fuente de poder, la que suministra la energía dentro del circuito, ¿ya? ¿Cuál? Ahí, como bien dice, producir y mantener. ¿Qué pasa cuando la batería se agota? ¿Se mantiene estable la energía? Baja, ¿cierto? Y va colocándose lento, bajando la velocidad de tránsito de la energía de la corriente eléctrica a través del circuito hasta que finalmente se agota. Eso es lo que corresponde a lo que es un generador, la fuente de poder principal que suministra y produce la energía dentro de un circuito. Vamos a ver el número 2, que es el conductor, o lo que nosotros comúnmente llamamos cables. Son un hilo por donde circulan los electrones impulsados por el generador, o sea, por la pila o batería, ¿ya? Generalmente son de cobre y son recubiertos por un plástico grueso, ¿cierto? Y eso tenemos dos elementos acá,
Fíjense ahí, tenemos el cobre, que es un material conductor de la electricidad, y el plástico alrededor que lo recubre, que es un elemento aislador de la electricidad. Eso es para que yo, cuando tome el cable, por ejemplo, voy a enchufar la radio o el cargador del celular, no me electrocute. Haya una barrera de aislación entre mi cuerpo y la corriente eléctrica que va a correr, va a tener tránsito por interior de ese cable. Están inteligentemente fabricados los cables eléctricos, en este caso, conductores eléctricos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí tenemos 3. El interruptor. El interruptor eléctrico es un elemento que permite el gobierno, ¿cierto? De este circuito, ¿ya? Permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Si el interruptor está abierto, no circulan los electrones. Si está cerrado, permite su paso, ¿ya? Es el switch con el cual yo prendo la luz en la casa. Ese es el llamado interruptor. Permite el paso o el corte de la corriente eléctrica, ¿ya? Así de simple. Y es el objeto que gobierna, ¿ya? Que manda en este caso lo que es la corriente. Él tiene la facultad de que detenerse o avance, ¿ya? Esta es la función principal del interruptor. Generalmente son de plástico, ya de un plástico muy grueso, para también aislar y permitir que yo no me electrocute cuando tengo el contacto directo con el switch, ¿ya? Por eso son idealmente, y el plástico es un material aislador fantástico, ¿ya? Receptor. ¿Qué son los receptores dentro de un circuito? Son elementos que transforman la corriente eléctrica o energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía, ¿cierto? Por ejemplo, las ampolletas transforman la energía, y esto lo vimos en sexto básico cuando trabajamos las transformaciones y transferencias de energía. En este caso son transformaciones. Transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. La ampolleta la transforma en luz, en energía lumínica. La estufa eléctrica recibe la corriente eléctrica y la transforma en energía calórica, ¿cierto? Y el ventilador recibe la corriente eléctrica y la transforma en energía eólica. Vamos a ver la siguiente, que ya vendría siendo la actividad de desarrollo, ¿cierto? Acá les voy a proponer 2 habilidades a trabajar, que es investigar por un lado y la otra que es explicar, ¿ya? Busquen su texto de estudio, si es que no tiene internet, o en internet, la función principal de un circuito eléctrico en serie y lo que es la función de un circuito eléctrico en paralelo. Y anote sus resultados en la siguiente tabla de comparación. Acá tenemos el circuito eléctrico en serie y en el otro lado tenemos el circuito eléctrico en paralelo. Usted me anota la función de cada uno acá, en estos espacios. Entonces después usted ahí, que ya sepa, va a explicar con sus palabras la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia de funcionamiento existe entre los dos tipos de circuitos? ¿Qué diferencia de funcionamiento existe entre los dos tipos de circuito? Y ahí usted me explica con sus palabras. Ahora vamos a ver el cierre de la clase. Ahí dice síntesis de la clase. ¿Qué es lo que trabajamos hoy día en esta clase? 2 conceptos: la energía eléctrica o electricidad y la corriente eléctrica. La energía eléctrica es el producto, es un tipo de energía de todos los que hay, que su origen puede ser termoeléctrico o hidroeléctrico, ¿ya? Esta energía también es la más primordial para nuestro uso diario, nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Y la podemos obtener del sol, la podemos obtener del aire, la podemos obtener de una central termoeléctrica, de una central hidroeléctrica, y transformar la energía eléctrica, que es la corriente más utilizada por la población a nivel mundial.
¿ya? Y es la que hace funcionar los aparatos o objetos electrónicos que tenemos a nuestra disposición. Y la corriente eléctrica principalmente es el producto de esta energía eléctrica y que va a transitar por un circuito electrónico específico, ¿cierto? El circuito de un refrigerador, el circuito de un teléfono, el circuito de un radio, el circuito de un parlante, el circuito de una estufa, de todo lo que funcione a base de la electricidad, ¿cierto? Las partes principales del circuito eléctrico de tipo simple son el generador, que puede ser una pila, una batería de auto, una pila de reloj, ¿ya? El hilo conductor, el conductor que es generalmente un cable de cobre que permite el tránsito de la energía de un lugar a otro dentro del circuito y que está recubierto por una capa plástica que permite la aislación al contacto por nosotros, ¿cierto? Los seres humanos. El generador, su principal función es producir la energía eléctrica que va a transitar por el circuito. Y el interruptor es el dispositivo que permite el corte o el tránsito de la energía a través de los cables del circuito, ¿cierto? Este permite que avance o quede detenida la energía, ¿ya? Es una central de gobierno dentro de un circuito. Y finalmente los receptores, que en este caso son ampolletas, que van a alimentarse de la energía que se va a desprender del generador, la va a autorizar el interruptor y va a transitar a través de los cables hasta llegar a su estructura, hasta su circuito interno y va a encender la ampolleta en este caso. ¿Ya? El receptor es un objeto que recibe y transforma la energía eléctrica o la electricidad en otro tipo de energía. Esta ampolleta la transforman en energía lumínica. Puede ser una estufa en energía calórica o un ventilador en energía eólica y así una multiplicidad de objetos que son receptores de energía eléctrica y que la transforman. Un radio que la transforma en energía sonora. ¿Ya? Ahí hay otro ejemplo. Y después nos dimos el tiempo para analizar la función, el rol específico de cada una de estas estructuras y que acá está resumido. El generador suministra la corriente eléctrica al circuito. Ahí tenemos una pila y una pila más pequeña. Los receptores, voy a ir en orden. El conductor, el cable que permite el tránsito, que circule la energía a través del circuito, ¿cierto? El elemento de control que vendría siendo nuestro interruptor, ¿ya? Que gobierna el circuito eléctrico, permite el avance o que se detenga la electricidad por los cables, ¿cierto? Esto es el switch que permite realizar esta función. Y finalmente los receptores, que son elementos que funcionan a base de la energía eléctrica y que transforman la electricidad en otro tipo de energía y sirven para una función útil en la vida. La ampolleta me alumbra la casa en la noche para que no esté oscura. El radio me permite escuchar música. El refrigerador me permite mantener mis alimentos en buen estado. La lavadora me permite lavar mi ropa. ¿Ya? Ese tipo de funciones, todos ellos son receptores de la energía eléctrica que contienen un circuito interno que les permite recibir la energía eléctrica y poder funcionar, poder cumplir esa función. Ya jóvenes, espero que esta clase de circuito eléctrico simple haya sido muy entendida por ustedes, ¿ya? Se explica una y otra vez los conceptos para que ustedes logren entender y nos vamos adaptando así a esta forma de enseñanza que es nueva para todos. Muchas gracias, sigan cuidándose, pórtense bien, hagan las tareas y nos estamos viendo en una próxima clase. Cuídense mucho. Chao.